Hola, ¿qué tal, desarrolladores? Bienvenidos a esta serie de videos claves de NJS que puedes necesitar en tu proyecto. En este video vamos a ver precisamente cómo generar un PDF del lado de nuestro servidor y devolverlos a nuestros clientes. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es instalar la librería PDFKit, que va a ser la encargada de generar nuestro PDF. Acá tienen la documentación oficial y una guía en PDF que está bastante amplia sobre todas las funciones que tiene la librería y cómo utilizarla. Vamos a pasar a instalar la librería. Abrimos un terminal y en mi caso no utilizo npm, me gusta utilizar yarn. Ya una vez terminado, vamos a instalar otra librería porque la utilizaremos en un siguiente video más profundo sobre el PDF, que va a ser PDFKit Table. Solamente con esta librería ya pueden generar el PDF, pero nosotros vamos a ocupar instalar también PDF Table, que a su vez utiliza PDFKit y nos brinda una serie de funciones que PDFKit no nos da, como generar tablas que vamos a necesitar en ejemplos posteriores. Entonces vamos a pasar a instalar PDFKit Table. Aquí copiamos el comando, lo utilizo con yarn. Ya terminado de instalar nuestra librería PDFKit Table y vamos a comenzar entonces a implementar nuestro código. Nos vamos acá al servicio. Tenemos aquí un método que no utilizamos, que viene cuando se crea el proyecto, y vamos a crear acá nuestro método. Vamos a crear un método de modo asíncrono. Le vamos a llamar generar PDF y vamos a devolver un buffer. Correcto, hasta aquí. Ahora no se preocupen, el error es que no estamos devolviendo nada y le estamos diciendo que vamos a devolver, pero aún no lo tenemos. Entonces vamos a crear aquí nuestro acceso a la librería. Este es el objeto por el que vamos a utilizar para hacer nuestra construcción de PDF. Entonces comenzamos ya a implementar nuestro método. Llamamos PDF Buffer. Acá vamos a hacer un await. Recuerden que el método es asíncrono, por lo cual podemos hacer await. Entonces acá vamos a crear un objeto de tipo documento. Acá es, como ven, el objeto que accede a nuestra librería y nos permite hacer todo. Y creamos esto aquí porque acá podemos pasar cierta configuración que iremos viendo más adelante para que es al menos los parámetros que comúnmente se utilizan y son importantes. Pero para empezar vamos a ver el tamaño de la hoja que vamos a utilizar. Tamaño de tipo carta. Vamos a agregar también buffer page y un tercer parámetro lo vamos a ver más adelante. Acá ahora, mi gente, en este espacio es donde vamos a construir paso a paso, línea a línea, elemento a elemento, nuestro PDF. Vamos a dejar acá nuestro espacio y vamos ya a devolver directamente el objeto para ya tener lo que es la estructura. Y luego nos ponemos pues a agregarle elementos a nuestro PDF. Acá, como pueden ver, ya tengo el código final del documento. Es como, digamos, al inicio lo vamos a crear y con esto vamos a finalizar. Esta es la parte en la que nos vamos a enfocar, que es donde vamos a construir la información que nosotros queremos en el PDF. Pero esta parte de acá siempre la vamos a colocar al final. Y por último vamos a retornar nuestro PDF buffer. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a ver cómo vamos a ir agregando algunos elementos en nuestro PDF y ver cómo va quedando. Primeramente vamos a agregar un texto. Simplemente un texto. ¿Ok? Vamos a poner acá PDF generado en nuestro servidor. Vamos a dar un salto de línea y vamos a escribir otro texto. Esto es
un ejemplo de cómo generar un PDF en nuestro servidor Nest.js. Ok, entonces ahora vamos a intentar ya probarlo, ver si nuestro PDF se genera y funciona. Por supuesto, vamos a nuestra controladora, vamos a crear acá un endpoint. Bien, vamos a crear un endpoint de tipo get y vamos a ponerle PDF. Bien, ponemos un nombre. Vamos a necesitar en el parámetro el res, que es lo que vamos a utilizar para devolver nuestro archivo. Y dentro, pues, básicamente vamos a llamar al método que hemos creado en la clase servicio. Buffer va a ser igual a service.generalPDF. Vamos a asignar entonces este buffer a nuestro res. Vamos a hacer este método asíncrono porque recuerden que nuestro método general PDF es de tipo async, entonces vamos a hacer un wait for él. Acá vamos a poner void porque realmente nuestro res nos va a servir para devolver el objeto, no vamos a utilizar una respuesta del método como tal. Y por último, vamos a finalizar enviando nuestro buffer por el res. Entonces creo que estamos listos para hacer nuestra primera prueba de PDF y vamos a correr nuestro servidor. Iniciamos acá el servidor. Como ven, tenemos un nuevo endpoint llamado PDF. Bien, y vamos a nuestro Postman. Ya estamos acá en el Postman. Vamos a crear un nuevo request. Bien, de tipo get. Vamos a poner acá nuestra dirección localhost y PDF era el endpoint, ¿verdad? Bien, mi gente, ¿qué pasó aquí? Tuvimos un error. Vamos a agregar acá PDF download, una palabra para que no se confunda con nuestro otro servicio, porque están saliendo dos endpoints por la misma dirección y de ahí la confusión. Entonces le agregamos download y también vamos a agregarlo acá. Vamos a detener nuestro servidor y volverlo a correr. Vamos a probarlo ahora. Como pueden ver, ahora sí ha bajado nuestro PDF. Bien, con los textos que le agregamos, podemos acá salvarlo si deseamos, pero con un fin de prueba creo que es perfecto hasta aquí. Bien, ya creo que este video se ha hecho un poco largo. En el siguiente video vamos a ver algunos parámetros y propiedades que podamos utilizar en el PDF. Ponerle número de página, agregar una imagen, todas estas cositas que nos pueden interesar. Vamos a verlo en un siguiente video. Si te gustó este video, si te fue útil, suscríbete, no está de más. Si me ayudas, dale like y nos vemos en el próximo video. Chao.